Muy buenas noches, mis hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios porque estamos reunidos en esta noche en su santo nombre para alabarle, para glorificarle, darle lo que Él es digno de recibir. Toda alabanza, adoración y exaltación. Y, ¿por qué no? Para seguir aprendiendo de Él y de su palabra, de lo que Dios ha establecido en su Sagrada Escritura a través de la inspiración del Espíritu Santo por medio de hombres que le han sido fieles a Dios y que el Señor ha usado como instrumento, mi hermano, para dejarnos a nosotros testimonio y guía de su voluntad, para que nosotros podamos crecer y cada día ser santificados por el poder del Espíritu Santo y parecernos cada vez más a Jesús. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie expositiva de la carta del libro de la carta a los Romanos. Y estamos hablando sobre la porción de la Escritura que encontramos en Romanos 8, versículos 28 al 30. Y este título de hoy, o el punto que queremos traer, el punto que queremos destacar esta noche, es llamados conforme a su propósito. Digamos que es el título que le damos hoy a la prédica de esta noche. Y para ello, bueno, vamos a continuar como siempre hacemos, mis hermanos, el resumen de la prédica pasada, de lo que venimos hablando. Muy importante de prédica expositiva, mantener el hilo conductivo de la predicación, el hilo contextual, para que eso nos ayude a nosotros a saber que el autor está conectando un mismo tema y de que el expositor del tema no se está saliendo de la línea contextual y no estamos trayendo ideas extrañas o ajenas al texto que pudieran desentonar con la línea melódica del pasaje o de lo que nos está diciendo el autor de la carta, tanto a su audiencia original como su aplicabilidad para nosotros a día de hoy. Entonces, mis hermanos, recordamos que estuvimos hablando un poco de que Pablo decía que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y por múltiples versículos desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, pasando por el libro de Éxodo, Deuteronomio, Números, Josué, Daniel, pasamos por Mateo, por Juan, pasamos por el mismo Apocalipsis, mis hermanos. Vemos que la palabra una y otra vez nos dicen que los que aman a Dios son aquellos que guardan sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, a ese grupo, Pablo está señalando que a ese grupo todas las cosas obran para bien. Y dice todas las cosas, inclusive lo que tú y yo podamos entender como una aflicción, mis hermanos, inclusive esas aflicciones, esas adversidades momentáneas producirán un bien mayor. Tal vez en el momento actual nosotros no lo podamos entender, pero en el día de mañana sabremos por qué Dios no permitió que formáramos parte de algún proyecto, de alguna situación, que fuéramos a algún lugar o que hiciéramos X o Y cosa en nuestras vidas que parecía que era muy importante para nosotros y de pronto no se dio. Y pareciéramos que en ese momento nos frustramos porque ese tipo de cosas no suceden, o tal vez alguna enfermedad, o tal vez alguna situación, mis hermanos, pero resulta que aún eso trabaja para bien. Y tenemos una anécdota, que es una historia ficticia, pero que nos puede ayudar un poco a ilustrar lo que esto significa. Y esto es en una granja, un señor tenía a su hijo, aproximadamente 18 años su hijo, y un día dice, papá, en la mañana, muy temprano, le dice, papá, ocurrió una tragedia. ¿Qué pasó, hijo? Se escapó nuestro caballo. Entonces el papá le dice, no, ¿por qué tragedia? No sabemos qué va a pasar, vamos a darle tiempo para ver qué sucede. Al tiempo viene el caballo, papá, mira, llegó el caballo, pero sucedió una tragedia, que se trajo otro caballo salvaje, ahora lo que hicieron fue dañar todo el porche y sacaron los otros caballos que teníamos. ¿Por qué tragedia? No pasa nada, vamos a tratar de agarrarlo. Y pasó el muchacho tratando de agarrar el otro caballo, el que se había escapado más el salvaje que había venido con el otro, y resulta que el muchacho se cayó y se partió una pierna. Dice, papá, ocurrió una tragedia, otra eventualidad, me acabo de partir la pierna. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué pasan tantas cosas difíciles? Le dice el muchacho al papá. El papá le dice, no importa, o sea, tranquilo,
no lo veas como una tragedia. A los pocos días llegan unos soldados, mi hermano, del Ejército Nacional, tocando las puertas, buscando reclutar a jóvenes que sirvan para ir a la guerra. Y al ver al muchacho en su silla, con su pierna enyesada, mi hermano, su pierna incapacitada para pelear, deciden que no estaba listo, no estaba apto para ir a la guerra. Resulta que en esa guerra murieron muchos jóvenes. Y aunque la historia es ficticia, mis hermanos, nos ayuda a entender un poco, porque casos similares ocurren en la vida real. Yo pudiera contarle varios casos de mi vida, pero nos extenderíamos mucho. Nos pudieran ayudar a ilustrar que inclusive lo que nosotros vemos como tragedia, mis hermanos, es Dios obrando cosas en nuestra vida para protegernos de un mal mayor. Por eso Pablo habla sobre estas palabras diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Entonces el punto está aquí ¿en qué? En verificar si yo estoy amando a Dios como Él quiere que yo le esté amando, ¿verdad? Entonces allí yo voy a saber y voy a poder descansar en el Señor, que aún esas dificultades que yo estoy enfrentando en mi vida van a obrar para bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero. Y Dios no falta a sus promesas, mi hermano. Y Él acomoda todas las cosas para que obren para bien para sus hijos. Nosotros hemos aprendido todo eso de la semana pasada. Aprendimos que obedecer, mis hermanos, no es legalismo, sino obedecer es amor. No hay manera de demostrar a nuestro Padre Celestial que le amamos, sino es mediante la obediencia. Y nosotros mismos podemos hacer testimonio de eso. Nosotros, mis hermanos, sabemos que cuán difícil, lo que somos padres, cuán difícil es a veces lidiar con un hijo desobediente, un hijo que no haga caso, que tú le pidas que haga algo en un momento dado y no lo hace, mis hermanos. Eso causa frustración, porque la mayoría de las veces nosotros como padres damos instrucciones a nuestros hijos, no para causarle un daño, sino para producir un bien en ellos. Pues nosotros no podemos pensar que nuestro Padre Celestial no es mejor que nosotros. Él es mucho mejor que nosotros, es más santo, mis hermanos. Él es santo y Él obviamente sus instrucciones producen bien para nosotros, mis hermanos. La instrucción en realidad de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, es para producirnos bien a nosotros. Dice Jeremías 29:11, que planes de bien y no de calamidad tengo para vosotros, para darle el futuro que ustedes esperan. Definitivamente las instrucciones de Dios son para nuestra bendición, es para preservarnos, mis hermanos. Y obedecer ya no es legalismo, no es que nos vamos a ganar el amor de Dios. Simple y llanamente, mis hermanos, es la forma de amar a Dios en retribución por el amor que ha hecho por nosotros, que Él ha mostrado hacia nosotros. El amor que no obedece es emoción, no es devoción. El amor verdadero camina en total sumisión hacia su Dios, en gratitud por haber sido libertado de la esclavitud. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Dice Pablo múltiples veces en Romanos 6, Romanos 8, empezando en Romanos 8, versículo 1, dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte, mis hermanos. Toda esa cautividad en la que estábamos sometidos por causa del pecado que reinaba en nosotros, Cristo con su poder, por medio de la resurrección, mis hermanos, por medio de su gracia y por medio de la fe, mis hermanos, nos ha dado su espíritu, la arra de la promesa, para que nosotros seamos libres, podamos vivir libre de la vida o de la ley del pecado y de la muerte, que Pablo nos lo explica en el capítulo 7 de Romanos, diciéndonos que nosotros podemos asentar con nuestra cabeza que la ley de Dios es buena. Nosotros podemos decir, tengo tranquilidad, honrar a padre y a madre es bueno, no robar es bueno, no matar es bueno. Es bueno, mis hermanos, no codiciar los bienes ajenos de nuestros hermanos. Es bueno, mis hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero por alguna razón, antes de venir a Cristo, no lo obedecíamos, no era asunto de nuestro interés. No nos apetecía hacer eso, mis hermanos, producto de que éramos esclavos de nuestros pecados, de nuestra naturaleza caída. Al llegar el Evangelio a nosotros podemos ver, mis hermanos, la verdad de nuestra realidad espiritual, de nuestro ser, mis hermanos, y podemos hacer como Pablo, clamar como Pablo al final del capítulo 7,
¿quién podrá libertarme de este cuerpo mortal? Gracias le damos a Dios por Cristo Jesús que nos libertó. Porque ahora nosotros podemos andar en la ley de Dios, podemos andar en los caminos espirituales de Dios y podemos poner nuestra mente en lo espiritual. Y no tan solo poner nuestra mente en lo espiritual, sino andar en lo espiritual. Esa es la grandeza de la libertad de Cristo. Antes podíamos ver lo bueno que era Dios, pero no podíamos andar porque éramos esclavos del pecado. El pecado nos arrastraba, mi hermano, a hacer su voluntad, pero ya no en Cristo Jesús. Tenemos el poder para caminar en la verdad de Dios, como mismo Pablo dice en el mismo capítulo 8 de Romanos, que una mente, mis hermanos, en la carne, concentrada en la cosa de la carne, está en enemistad con Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. La enemistad con Dios está en no sujetarse a la ley de Dios y la razón es porque no puede, necesita de la libertad en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, vemos que la obediencia atrae la presencia de Dios. Dios nos habita donde hay hipocresía. Perdón, Dios no habita donde hay hipocresía, sino donde hay corazones rendidos. Un evangelio sin obediencia produce creyentes sin fruto de santificación. La ley de Dios, mis hermanos, no es una guía para obtener la salvación, sino son instrucciones para que imitemos su carácter santo, justo, fiel y amoroso. Un verdadero hijo de Dios imita el carácter de su Padre, así como Cristo nos enseñó. Eso es lo que viene hablando Pablo, mis hermanos, que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, mi hermano? Aquellos que imitan el carácter de su Padre, aquellos que portan la santidad de su Padre, aquellos que andan conforme al modelo que su Padre nos enseñó. ¿Y cómo lo sabemos, mi hermano? Porque es el modelo que Cristo nos mostró. Múltiples veces se ve en los evangelios cuando el Padre amado, mis hermanos, señala a Jesucristo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él deben escuchar. Cristo es el modelo del Hijo perfecto en el cual Dios encontraba deleite. No es tanto así, mis hermanos, sino que inclusive el objetivo de nosotros, como dice la misma palabra en el libro de Gálatas, que el fin de la ley es Cristo. No recuerdo si el libro de Gálatas Romano, tengo una confusión porque los libros se parecen mucho. Me perdona, pero Pablo dice en una de sus cartas que el fin de la ley es Cristo, señalando que Cristo es el objetivo, mis hermanos, porque Él nos muestra de verdad las instrucciones de Dios, cómo se viven en una vida rendida al Padre. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y que literalmente hablando, el mismo final del capítulo, más allá, hacia el final del capítulo 8 de Romanos, mis hermanos, dice claramente que el Padre quiere, en este mismo pasaje que vamos a leer esta semana, dice que a los que antes predestinó, que a los que antes llamó también los predestinó, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. En definitiva, el Padre quiere que nosotros seamos como Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Y esto es lo que Pablo está señalando, mis hermanos, porque solos los verdaderos hijos de Dios, los que viven en la santidad que Dios ha señalado para su pueblo, pueden vivir en armonía con su propia creación, mis hermanos. Y es lo que ese es el caso que está construyendo Pablo en los últimos capítulos que hemos estudiado, el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, habla de las consecuencias del pecado sobre la vida del ser humano, habla de la gloriosa realidad del evangelio, de la libertad a la que Cristo nos ha traído, mis hermanos, y el propósito de esa libertad, porque esa libertad trae un propósito. Dios nos liberta, nos da la libertad, nos dice: eres libre. Nosotros, por amor a Él, nos sometemos voluntariamente como esclavos hacia Cristo, por amor a su nombre, para aportar su gloria y dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que eso es cuando se habla de las tinieblas, representa el pecado, a su luz admirable, que es una vida guiada por su palabra. Y sabemos que la luz en la palabra representa, mis hermanos, a la vida en el Espíritu,
y la vida guiada por la palabra de Dios, por su ley. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz, literalmente hablando, mis hermanos, representa la santidad de Dios, ya sea en la persona de Cristo, ya sea en la función del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, o ya sea también, mis hermanos, en lo que la ley de Dios expresa en su santidad, como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, mis hermanos. Es perfecta porque transforma, como le dijo Pablo a Timoteo, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir al hombre de Dios a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y en Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras. Viene Pablo en el mismo capítulo 2 de Efesios, viene diciendo que en un tiempo nosotros andábamos en tinieblas y en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, pero que Dios, en su infinito amor con que nos amó, nos dio salvación por medio de Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, dice Pablo, y dice que después que nos salva, después que nos da la gracia de la salvación, nos dice que ahora somos hechura suya, nueva en Cristo, para hacer algo, para andar en buenas obras. Y esas buenas obras están literalmente detalladas en la palabra de Dios. Eso sale, mis hermanos, esas son, esos dos pasajes se conectan, 2 de Timoteo 3, versículo 14 en adelante, y Efesios 2, del 1 al 10. Pasamos de muerte a vida para andar, mis hermanos, en la santidad de Dios y mostrar el carácter. Y todo esto es el meollo del asunto de la Biblia. La Biblia habla de siempre de lo mismo en todos lados, mis hermanos. Y se utilizan distintos pasajes, se utilizan distintos contextos, distintas situaciones, pero el Padre siempre manda la misma idea. Sean santos porque yo soy santo. Sean imitadores de mí, imitadores de Dios. De hecho, ayer cuando en la oración estábamos leyendo Mateo 5, los últimos versículos de Mateo 5, mis hermanos, una de las cosas que Jesucristo le enseñaba al pueblo por medio del Sermón del Monte es: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, siempre la enseñanza, mis hermanos, es apuntar hacia el carácter de Dios. Dios mismo es nuestro patrón. ¿Y por qué? Porque la Biblia claramente dice que fuimos creados a su imagen y semejanza para portar su imagen. Cuando nosotros pecamos, no estamos mostrando la imagen de Dios, estamos mostrando la imagen de Satanás, el adversario de Dios, el que adversa a Dios, mis hermanos. Ahora sí, podemos nosotros empezar a leer la porción de la Escritura esta semana, que es Romanos 8, 28 al 30. Y dice esta porción: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya teniendo, mis hermanos, nuestra introducción y el pasaje que vamos a hablar esta semana, quisiera recordarles cuál es el punto a tratar en esta noche. Nos vamos a enfocar, mis hermanos, ya hemos hablado de lo que significa los que aman a Dios. Ahora, ¿qué significa ser llamado o llamados conforme a su propósito? Primero tenemos que recordar cuál es el propósito de Dios, lo dijimos al principio. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1, 26, 28,
lo que venimos conversando. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos, mis hermanos, que el propósito de la creación de Dios era que portáramos su imagen y los bendijo. ¿Y cuál es la palabra de bendición que Dios le dijo? Dijo, y los bendijo Dios y les dijo, está pronunciando la bendición, multiplíquense y fructifiquen. Esa es la bendición. Multiplíquense y fructifiquen. Es decir, el propósito de Dios es que la tierra fuera llena de personas portadoras de su imagen, llevando el amor de Dios a cada rincón de este planeta, mis hermanos. Dios quería verse a sí mismo en su creación. Ese era el propósito de nuestro Padre Celestial. Y vemos entonces, mis hermanos, que desde un principio Dios nos hizo santos, como Él. ¿Qué pasó con el hombre? Ya sabemos, el hombre creyó la mentira de Satanás, mis hermanos, cayó en pecado, el pecado contaminó parte de la naturaleza del hombre, la carne. El Señor ha hecho un plan maravilloso por medio de Jesucristo para rescatarnos por medio de la condenación que Cristo trajo, mis hermanos, a la carne. Romanos 8 viene hablando sobre eso, ¿verdad? Que Él condenó el pecado a la carne, porque Cristo vino en carne para condenar el pecado a la carne, dice los versículos iniciales de Romanos 8. ¿Para qué, mis hermanos? Para libertarnos de esa contaminación que entró en la naturaleza del hombre en el huerto del Edén por medio de Adán, como nos venía explicando el mismo Pablo en los versículos 12, 13 hasta el 20 del capítulo 5 de Romanos. Y ahora, una vez que nos rescata en Cristo Jesús, el propósito de Dios para la humanidad sigue siendo el mismo. Esta vez está revirtiendo, mis hermanos, por el poder que Él tiene infinito, toda esa contaminación que hemos arrastrado, mis hermanos, por un proceso que se llama santificación. Primero Dios nos justificó en Cristo, ¿verdad? Nos justificó en Cristo, ahora nos está santificando para glorificarnos. Justificación, por medio del Evangelio, por gracia, justificación nos posiciona en Dios como hijos, podemos accesar a su presencia, en su presencia somos santificados para luego posteriormente ser glorificados, que es nuestra esperanza bendita. Es decir, cuando este cuerpo mortal se ha revestido de un cuerpo inmortal. Por eso Pablo dice que en 1 Tesalonicenses 4, versículos 2 y 3, les recuerda a la iglesia de Tesalónica, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y empezar las instrucciones, que son las instrucciones. La palabra Torah, que se traduce a nosotros como ley, en realidad lo que dice es instrucción para un pueblo santo. Que ustedes están apartados, ustedes están salvos, ustedes son parte de mi familia. Yo quiero que ustedes sigan unas instrucciones que va a ayudar en el proceso de santificación. Eso es lo que significa la ley de Dios. Apartarse de la ley de Dios, mi hermano, ha sido la gran mentira que le ha puesto Satanás a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué logra Satanás con su mentira? Para el proceso de santificación. Porque si yo no leo la palabra de Dios, mis hermanos, ¿cómo me voy a enterar yo de los pecados que tengo, de las áreas en las que Dios quiere trabajar? Si Dios me habla por medio de su palabra. Si Dios me convence, mi hermano, de las cosas que estoy haciendo mal por medio de su palabra. Dios examina nuestros corazones por medio de la palabra. Por eso el salmista ora, mi hermano, diciendo, ven y conoce mi corazón y pruébame y ve si hay en mí perversidad.
Porque aún hay pecados ocultos en nosotros, mis hermanos, que nosotros no lo podemos ver, o tal vez por nuestra ignorancia o por la forma en la que pensamos que venimos arrastrando el mundo, porque no podemos creer que estamos 100% santificados ahora mismo. Nosotros entonces necesitamos de esa comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo para que por medio de su palabra Él vaya limpiándonos progresivamente. Ese es el proceso de santificación y esa es la voluntad de Dios. Cuando venimos a Dios, mis hermanos, por medio del Evangelio, ya estamos posicionados, ahora caminamos hacia la perfección. ¿Y quién es la perfección? Cristo. Ponemos nuestros ojos en Cristo, lo conocemos a Él, no idealísticamente hablando, mis hermanos, no de una manera romántica, sino de una manera práctica por medio del estudio de la palabra, de la oración y de una vida, mis hermanos, consagrada a la verdad de Dios. Por eso Pablo les dice que se aparten de fornicación y apartarnos de todo tipo de pecado que Dios llama pecado. Lo que Dios llama pecado es pecado. No vamos a darle vuelta, que si antes sí, que si no, que si a los judíos le aplicaba, a nosotros no. No. Dios no tiene dos estándares de santidad, mis hermanos. Ya eso de por sí, por definición, haría que Dios no fuera santo. Si tuvieras dos estándares de santidad. Por definición, ya Dios no es santo si tiene dos estándares distintos de santidad. Si yo te exijo a ti algo y le exijo al otro algo, ya ni es justo ni es santo. Perdería lo que tanto Él proclama que es. Sed santo porque yo soy santo. Sean buenos porque yo soy bueno. Sean justos porque yo soy justo. Entonces no puedo creer que aparte en ningún lado de la Biblia lo dice. Yo siempre le digo a la gente, díganme que Dios tiene una ley para los judíos y otra para los gentiles. Me lo demuestran y ese día yo dejo de ser cristiano. Porque yo no creería en un Dios injusto. Siempre lo he dicho a voz populi, mi hermano. Yo no pudiera creer en un Dios injusto que dice una cosa un día y cambia su opinión después al otro. No me parecería un Dios ni eterno, ni justo, ni santo por siempre. No tuviera yo un corazón, mis hermanos, para poder alabar a un Dios con doble estándar moral. Se parecería mucho a mí, ¿sabe? No fuera superior a mí. Se parecería mucho a mí. Yo necesito un Dios que no sea como yo, que sea mejor que yo, que sea más amoroso que yo, que sea más santo que yo, que no mienta, que sea invariable a través del tiempo. Y ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. El Dios de la Biblia se presenta así. Lo que pasa es que hemos aprendido tanto de tantas tradiciones, de tantas cosas que hemos asumido que son verdad, pero que la palabra no lo declara, que Dios no se ha presentado de esa manera bajo ningún concepto. En ningún concepto Dios no se ha presentado de esa manera. Y Dios quiere que todos los seres humanos, mis hermanos, seamos santificados por medio de Jesucristo, de su palabra. Y ahora que ya conocemos, mis hermanos, cuál es el propósito de Dios, que seamos santos, la pregunta es cómo Dios hace ese llamado, ¿verdad? Porque Pablo nos está diciendo en Romanos 8:28, mis hermanos, nos está diciendo que todos los que aman a Dios, está diciendo, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amo a Dios, obedezco a Dios, a esos que aman a Dios, a esos que fueron llamados conforme a su propósito. A esto todos obran las cosas para bien. Entendemos cuál es el propósito, ser santo como Él es santo. Ahora la pregunta es cómo nos llama Dios, mis hermanos. ¿Cómo produce ese llamamiento? ¿Y qué significa eso de la santificación? Y cómo Dios nos enseña eso de esa manera, mis hermanos. Vamos a ver por medio de nuestro Señor Jesús, que nos lo va a explicar por medio de una parábola. En Mateo 22, versículos 1 al 14 dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey. Jesucristo, presten atención, Jesucristo está dando detalles, explicando el reino de los cielos por medio de una parábola. Las parábolas, mis hermanos, son ilustraciones que usan ejemplos de la vida cotidiana para reflejar o explicarnos realidades espirituales. Pero tenemos que decodificar
los códigos que se nos dan allí o los símbolos que se nos dan allí. Y él está explicando el reino del cielo por medio de parábola y se lo explicaba tanto a sus discípulos que estaban entre las personas, pero se lo explicaba más que todo era a los fariseos para que se cumpliera lo que decía Isaías, que por parábolas le hablaran para que teniendo oído no oyeran y no entendieran y no se convirtieran y él los sanara. Pero tenía una razón, que no vamos a ampliar en eso ahorita porque se saldría un poco de la línea de pensamiento que traemos hoy en la prédica de hoy. Pero la verdad es que Jesús viene hablando del capítulo 21 de Mateo por parábolas, distintas parábolas, explicándole el reino de los cielos, mis hermanos. Pero para una mente llena de sabiduría, es decir, llena de la palabra del Señor, entenderá, literalmente hablando, lo que el Señor está transmitiendo por medio de esta parábola. Y dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora bien, mis hermanos, para hablar un poco más sobre esta parábola, vamos a estudiar un poco, vamos a desglosar la estructura de esta parábola. Primero, Jesús les estaba hablando en parábola para describir el reino de los cielos, ya lo veníamos diciendo. La figura de las bodas representan el pacto, mis hermanos. Las bodas representan un pacto y es la forma en la que Dios se hizo relación o convenio, alianza con el pueblo de Israel desde el Éxodo 19. Era como una invitación a bodas, a entrar en pacto con Dios. El Señor preparó todo para la boda, preparó su comida, matando a sus animales, dice, preparó todo. Después que ya tenía todo preparado, los invitó. Y esa preparación implica, mis hermanos, el sacrificio de Cristo y la gracia. Esa es la preparación de la boda. Dios hizo todo lo necesario para que el pacto fuera posible. Los convidados no quisieron ir. Vemos que ellos fueron los que rechazaron la invitación, mis hermanos. Ellos no quisieron ir, pusieron excusas, se dedicaron a lo suyo, consideraron sus vidas cotidianas más importante que atender al llamado de Dios. Inclusive mataron a los que Dios les había enviado para que ellos se arrepintieran. Esto evoca, mis hermanos, las múltiples veces en el pasado cuando Dios enviaba a sus profetas a Israel y a Judá para que se arrepintieran
y volvieran al pacto con Dios, mis hermanos, para que se apartaran de sus malos caminos, y el Señor sería amplio en perdonar. Múltiples veces lo vemos en el Antiguo Testamento, como el Señor una y otra vez utiliza a sus profetas y a sus siervos, y el pueblo los rechazaba, mis hermanos, los perseguía, los mataban. A Jeremías lo tiraron en una cisterna vacía, mis hermanos, en un pozo, por un tiempo allí. A muchos aserraron, a Isaías dice la tradición que lo aserraron y lo mataron, mis hermanos. Vemos también cómo persiguieron al mismo Elías después de que hizo aquel gran milagro cuando oró al Señor, y el Señor hizo caer fuego de los cielos y quemó aquel toro que habían sacrificado, demostrando que Dios era el Dios verdadero, mis hermanos. Aún en esos tiempos, Elías también clamaba diciendo que habían matado a los profetas del Señor, rechazaban lo que eran del Señor, mis hermanos. ¿Qué sucedió con Dios? Dios envió juicio sobre los que rechazaban la invitación, pero dice, envió juicio sobre esos homicidas. ¿Y qué es homicidio, mis hermanos? No es quebrantar la ley de Dios, no es no matarás. Dios le ofreció a unos homicidas, a unos pecadores, le ofreció la salida antes del juicio. Le ofreció gracia, extendió su mano para que las personas se arrepintieran. Estas personas prefirieron sus vidas creyendo que estaban mejor sin Dios. Múltiples veces Dios los invitó, ellos no quisieron ir, estando a las bodas, mis hermanos. Dios envió su juicio. Pero la verdad que la boda estaba preparada, dice la parábola. Es decir, el Señor tenía preparado su evento, y el Señor envía a que vayan por todos los lados a invitar personas, tanto malas como buenas, porque Dios no hace excepción de personas, a todo tipo de personas, y llamándolas por medio del Evangelio. Dice que el rey entró para ver a los convidados, y aquí es donde se pone la parte interesante para ti, para mí. ¿Por qué? Porque esa invitación tenía una condición. Y el rey dice que entró para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido acorde a la ocasión. Lo mandó a sacar a causa de la vestimenta, mis hermanos. Dice, ¿qué haces tú vestido no acorde para bodas? Y lo sacó de allí. Dice que todos son llamados, pero pocos los escogidos. Mis hermanos, en aquel tiempo y hasta hoy en día, cuando a nosotros se nos invita para un evento, una boda, normalmente las invitaciones actualmente llegan y te dicen el tipo de vestimenta que debes llevar. Tienes una vestimenta formal, vestimenta, ¿sabes? Traje, corbata, camisa. Aquel tiempo no era distinto. Iban para una boda, era un evento importantísimo en esos tiempos. Y sigue siendo, porque es un evento en donde una pareja, un hombre y una mujer, deciden, mis hermanos, unirse delante de Dios para pasar la vida juntos, y no es un evento menor, y deciden celebrarlo con varias personas y desean que la fiesta luzca bien, que las personas se vean bien, que estén bien vestidas y desean que todo sea bonito dentro de todo tipo de aspectos, digámoslo así. Y las invitaciones llevaban un código de vestimenta. Bueno, es exactamente la figura que está utilizando Jesucristo aquí, que existe una vestimenta necesaria para poder entrar a las bodas del Cordero. Y nosotros no vamos a especular ni vamos a estar intentando adivinar, vamos a dejar que la misma Escritura nos lo diga, mis hermanos. Y hay que estar vestidos para esa ocasión. Y el propósito del llamado al pacto, mis hermanos, de bodas, era vestirse apropiadamente para la ocasión. ¿Cuál era la vestimenta, mis hermanos? Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 en adelante, 6 al 8 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas
de los santos. Las bodas, mis hermanos, existe un pasaje que nos ayuda a desbloquear ese símbolo de lo que es la vestimenta de la boda del Cordero. Las vestimentas apropiadas son ropas de lino fino espiritual que representan las acciones justas de los santos, es decir, la santificación del creyente, mis hermanos, revistiéndose cada día más de Cristo. Y esto no es solamente una idea que sale en Mateo 22 y en Apocalipsis 19, mis hermanos. Esto es una idea que viene de inclusive desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios en Éxodo 33, después de haber fornicado con el falso Dios, el becerro de oro, el Señor le dice por medio de Moisés: apártense y quítense sus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer con ellos. Quitarse los atavíos representa ahí, quítense las ropas de bodas. Ya ustedes no son dignos. Ya ustedes no son parte de un pacto porque lo han quebrantado. El Señor estaba idealizando cómo renovaría el pacto con Israel por medio de su bondad. Y dice el mismo pasaje, y el pueblo se entristeció por esta mala noticia. ¿Y qué es lo que es una mala noticia? Hermanos, si regresamos a lo que significa evangelio, evangelio son las buenas noticias. Dios nos justifica por medio de Jesucristo, nos atrae a Él por medio de Jesucristo, nos reviste de su justicia. La mala noticia es que nos aparta de Él. Eso es lo que había pasado en el pueblo de Israel. Entonces, eso no tan solo sale lo de la vestimenta, de la justicia de los creyentes, de las acciones justas de los creyentes en Dios, del pueblo santo de Dios, sino que también, mis hermanos, nos lo dice Pablo en Efesios 4, versículos 17 al 24. Dice Pablo claramente, palabras llanas, sencillas, planas, no difíciles de entender, muy sencillas, mis hermanos. Dice, si hacemos una lectura natural siempre de la Biblia no es difícil de entender. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es esto? Instrucciones, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros o vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si en verdad estás escuchando a Jesús, si en verdad estás aprendiendo de Jesús, es decir, si en verdad estás siendo discipulado, tú no has aprendido a andar en la vanidad de tu mente como andan los otros gentiles, sino que has aprendido de Cristo. Y dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, es decir, desvístete del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos de la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuáles eran las vestimentas de la esposa de Cristo en Apocalipsis 19? Dice, eran vestidos de lino limpio, fino y resplandeciente. Y el lino limpio representa las acciones justas de los santos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Exactamente lo mismo. Vístanse del nuevo hombre. Y es un verbo imperante dirigido a los creyentes. Vístanse ustedes. Una acción que tenemos que llevar a cabo nosotros. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿A dónde está señalando Pablo? A la creación. Creado según Dios. ¿Cómo fuimos creados? A la santidad, a la imagen y semejanza de Dios. Por eso, nuestro vestido de según el nuevo hombre, mis hermanos, no puede ser conforme a mi pastor. Si usted me ve a mí,
usted se va a perder. Si usted sigue una denominación, usted se va a perder. Si usted sigue al Papa, usted se va a perder. Es según Dios. Poner nuestra mirada en Cristo. Ver lo que hizo Él, caminar como caminó Él, hablar como habló Él, obedecer como obedeció Él. Ese es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. Juan, en una de sus cartas, dice, el que dice que lo ama, tiene que andar como Él anduvo. Tiene que andar como Él anduvo. El objetivo es ser como Cristo. Esas son las acciones justas. Y en Efesios también 2, como se los comenté, Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué, mis hermanos? Para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las acciones justas de Dios, las acciones de santidad de Dios. Nosotros no determinamos lo que es verdad, nosotros no determinamos lo que es justicia, nosotros no determinamos lo que es santidad. Es Dios quien determina lo que es justo, es Dios lo que determina lo que es santo, es Dios lo que determina lo que es verdad. Muchas de las cosas que yo le preguntaba a mis hermanos, de muchas dudas que yo tenía con respecto a muchas prácticas que tienen mucha parte de la iglesia hoy en día, mis hermanos, preguntaba, ¿por qué lo hacemos si no lo vemos en la práctica de Cristo? Que la iglesia lo puede hacer porque Dios le ha dado libertad. Yo le digo, ¿y eso no contradice tal y cual mandamiento, mis hermanos? Decía, no hay problema porque eso lo ha practicado la iglesia. Pero en la Biblia no nos vemos por ningún lado, mis hermanos, que la iglesia tenga el poder de caminar como bien se le da la gana. No, vemos la instrucción de que la iglesia debe caminar conforme a un modelo establecido, conforme a un patrón bien diseñado, bien claro, demarcado en Cristo Jesús. Se nos da a nosotros un marcador, un objetivo, mis hermanos, una meta a la cual debemos llegar, y ese es Cristo Jesús. Es el estándar. Es la manera en la que debemos vivir. Yo no puedo decir que yo puedo tener mi propio estilo de amar a Dios. No, Dios es el que establece la santidad. Pablo lo dice, mis hermanos, aquí en Efesios 4:17 al 24. En Romanos 13:10 al 14 también lo dice. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley no tenía bajo ningún concepto la función de salvar a nadie. Era la instrucción para practicar el amor como lo define Dios. Y es la instrucción para practicar el amor como lo define Dios. Y seguimos leyendo el versículo 11 de Romanos 13 y dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Nos está mandando a nosotros a desechar las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Quién es el marcador? ¿Quién es el estándar? ¿Quién es el objetivo? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No es nuestra confesión de fe, no es lo que predica Calvino, no es lo que predica el Papa, no es lo que predica Lutero. Cristo, 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 mis hermanos. Es nuestro ejemplo. El Padre no señaló a más nadie. A Cristo, a Él velo, a Él escúchalo, de Él aprende y a Él imita. Ese es el mensaje. Y no proveáis para los deseos de la carne. Termina Pablo diciendo. 2 Corintios 5, el 1 al 5 nos da la misma información, la misma idea, mis hermanos.
Mientras aguardamos nuestra esperanza bendita, recordamos, hay un proceso, la justificación por gracia, santificación, el proceso en el cual somos transformados de gloria en gloria para parecernos a Jesucristo, y la glorificación es cuando se nos da el cuerpo nuevo. Y ahora Pablo nos está describiendo aquí en 2 Corintios 5, el 1 al 5, el proceso o cómo debemos aguardar esa glorificación, que es lo que está aguardando el cristiano, lo hemos hablado anteriormente. Actualmente el cristiano lo que está esperando es nuestra esperanza bendita. No estamos esperando otra cosa, mis hermanos, sino la glorificación, la manifestación de los hijos de Dios, conforme a la imagen de Jesucristo. Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, Pablo llama a este cuerpo este tabernáculo, tiene que ver mucho con la fiesta de los tabernáculos, cuando podamos vamos a expandir un poco sobre eso. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa que es eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo nos está diciendo también en Romanos 8 que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios y que aún nosotros también gemimos por esa transformación. Es la misma idea aquí, la misma idea que está en el capítulo 8. Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ya no queremos estar en este cuerpo pecaminoso de dolores, de angustia. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjate el lenguaje que está usando. Queremos ser hallados vestidos y no desnudos. ¿Y por qué Pablo utiliza este lenguaje, mi hermano? ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron? ¿No se escondieron de la presencia de Dios? No, ellos no cosieron en un mal intento de poderse justificar, agarraron hoja de higuera y cosieron sus propios trajes para tapar su desnudez y se escondieron de la presencia de Dios. Dios los halló desnudo y que dice, Adán, ¿dónde estás? Es que me escondí de ti porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Fue hallado desnudo, sus vergüenzas. ¿Y qué hizo el Señor, mis hermanos? El Señor los vistió, Él los vistió. ¿Cómo? Con un sacrificio que ya prefiguraba el sacrificio de Cristo. ¿Cómo sabemos que un sacrificio? Aunque el libro de Génesis no lo diga, porque dice que lo cubrió con piel de animales. ¿De dónde sacó la piel de animal? Tuvo que sacrificar a un animal. Ese sacrificio, mis hermanos, prefiguraba el sacrificio de Cristo, con el cual Dios nos reviste, mis hermanos, y nos justifica. Él nos justifica a nosotros y nos da instrucciones para santificarnos y revertir toda esa maldad que el diablo hizo sobre nosotros y que nosotros muy neciamente, mis hermanos, seguimos. Como dice Efesios 2, andamos según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, mis hermanos, en los cuales nosotros anduvimos, en los cuales andan los hijos de desobediencia en el día de hoy. Y éramos hijos de ira por naturaleza, dice Pablo. Pero ahora no, porque el Señor en su infinito amor nos ha amado. ¿Verdad? Eso, mis hermanos, es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y es lo que dice aquí en 2 Corintios, seguimos leyendo a partir del versículo 2, 2 Corintios 5:2 dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos que Dios nos quite nuestros atavíos. ¿Te acuerdas como le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 33? Léelo cuando pueda. Dice, quítense sus atavíos. Nosotros no queremos ser desnudados, no, sino queremos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo recuerda aquí, mis hermanos, que Dios nos quiere revestir y es tan, digamos, legítimo y tan fiel su deseo que nos dio no tan solamente a su Hijo para pagar por nuestros pecados y para darnos vida en Él, sino que nos dio las primicias del Espíritu. Hemos explicado que la arra del Espíritu significa, mi hermano, un pago inicial que alguien da para dar fe de que su negocio es verdadero y que va a continuar con el negocio hasta el fin, con el acuerdo hasta el fin, de forma tal de que si tú no continúas con el negocio, tú pierdes las arras. Lo que diste como arra, lo pierdes, porque eso es parte del negocio. La arra es dar algo que tú lo vas a perder si no haces el negocio. Eso es muy común, mis hermanos, en el mundo de los negocios, sobre todo cuando compras casas.
Y el Dios nos dio su Espíritu Santo como garantía, como evidencia que Él va hasta el final para que nosotros recibamos las promesas de la glorificación en Cristo. Para eso tenemos que seguir siéndole fiel a Él, siéndole extremadamente fiel a Dios. Porque eso es lo único que se requiere de nosotros, fidelidad, no perfección. Dejar que el Espíritu Santo, mi hermano, nos vaya santificando de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y eso, mis hermanos, no solamente lo vemos en ese capítulo, sino que también en 2 Corintios, capítulo 1, no, perdón, en capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y ahora en conclusión, mis hermanos, ya para terminar, tenemos que viene Pablo diciéndonos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, es decir, los que obedecen sus mandamientos, porque estos están caminando en el amor de Dios. Estos son llamados conforme al propósito de Dios para el hombre, el cual es el portar su imagen de santidad. Esto es posible solamente por medio del Evangelio en Cristo Jesús, mis hermanos. No hay manera que nosotros podamos ser santificados si no es viviendo todos los días en el Evangelio. Pecamos, pues estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Al Señor tuvo misericordia y nos salvó. ¿Para qué? ¿Para que sigamos viviendo en el pecado? No, para que andemos en Él. Somos hechura suya en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras. Esta es la santificación. Por eso Pablo dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas la ayuda para bien. A estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados a ser santos como Él es santo. Quienes rechazan esta invitación, mis hermanos, perecerán por causa de su injusticia en el juicio de Dios. Rechazan la única oportunidad que tienen, mis hermanos, de trascender en su propósito de vida. Lamentablemente muchas personas no entienden este mensaje. Ven con esto como una religión y no lo ven algo como el propósito de vida. No hay mejor propósito de vida, mi hermano, que habitar en Dios y en lo que ha determinado. ¿Quién no desea habitar en una naturaleza donde nadie se envidie, donde nadie se robe, donde nadie se mate, mis hermanos, donde no haya enfermedad, donde todo sea, mis hermanos, paz? ¿Quién no desea eso? Ese es el mundo en el que Dios nos creó. Y el mundo que Dios, mis hermanos, promete a los que tengan fe en Él. Pero aún Él quiere que en este momento nosotros empecemos a vivir de esa manera, porque es necesario que nosotros, hermanos, los que somos llamados conforme a sus propósitos, los que le amamos, caminemos en su santidad. ¿Por qué? Porque es la forma de hacer ver a un mundo que está en tinieblas la verdad en Cristo Jesús. Y la santidad de Dios, la luz de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si nosotros empezamos a caminar conforme a lo que nos dé la gana, ¿cómo vamos a impactar nosotros al mundo, mi hermano? ¿Cómo le vamos a mostrar a las personas que en la iglesia de Jesucristo se vive en paz, donde no hay envidia, donde no hay problemas, donde no hay pleito, donde no hay celo, donde no hay ira, donde no hay contienda? ¿Cómo le vamos a mostrar, mis hermanos, sino que no nos gusta vivir en comunidad de fe? Si no nos gusta, mis hermanos, compartir con los hermanos. Y no nos mostramos al mundo, sino que tratamos de tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Pero Cristo, según Mateo 22 y la parábola, dijo, el reino de los cielos es semejante. Está dando una información, mis hermanos, con respecto al reino de los cielos. Tenemos que estar vestidos de boda para poder estar adentro de las bodas del Cordero. Si no, nos van a sacar. Es como Juan 15. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto,
Mi Padre viene y lo limpiará para que lleve más fruto. Pero el pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo cortará y lo echará afuera. Lo echará al fuego. Porque para eso sirve una rama seca, para ser quemada. Eso lo dice Juan 15, eso no me lo estoy inventando yo. Pero dice que el que lleva fruto, el Padre lo limpiará. ¿El fruto qué? Santificación, más el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley, mis hermanos. El mensaje es caminar en la santificación de Dios, en la santidad de Dios. Quienes acepten la invitación, pero no se vistan para la ocasión, mis hermanos, no se quedarán para las bodas del Cordero. Serán echados fuera por el Padre, desgajados de la vid y encontrados desnudos. Los escogidos, mis hermanos, este es un gran mensaje que nos da Mateo 22. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos que son vestidos en la gracia de Dios y permanecen en su amor, dando fruto de santificación. Para estar en la boda, el Señor va a escoger. ¿Y cómo? El rey va a pasar él mismo individualmente viendo a ver quién está vestido. La verdad es, mis hermanos, que estamos llamados a una vida viviendo en un estándar que Dios estableció y conforme a Jesucristo. Y para eso nos rescató el Señor. Para que seamos santificados en Él. Y la Biblia habla de eso. Que tenemos que ser purificados en su presencia. Y es un lavamiento, mis hermanos, que es progresivo. Que es verdad, no se da de la noche a la mañana. Es verdad, no somos perfectos, mis hermanos. Pero nuestra meta tiene que ser la perfección. Día tras día. Y Pablo resalta que los que todas las cosas obran para bien son aquellos que permanecen en el amor de Dios, los que son llamados conforme a su propósito. El llamamiento es ser santo como Él es santo. Para ser santo tenemos que ser santificados. Ahora pues, mis hermanos, te invito a orar para terminar esta prédica de hoy, para darle gracias a Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu gran amor, Señor, con que nos has amado y por tus verdades, Señor, y por todo lo que tú nos has entregado por medio de Jesucristo, Señor, porque por gracia somos salvos y esto por medio de la fe, pues un don tuyo, Padre, para que caminemos entonces, Señor, en el camino que tú has señalado y vivamos según tus instrucciones de santidad, Padre. Y tus mandamientos no son gravosos, dice tu apóstol Juan, Padre. Es decir, caminar en tu santidad produce bien, Señor, a mis hermanos, a mis semejantes, a mis prójimos, porque nos ayuda a imitarte en tu amor, nos ayuda a llevar la luz de Cristo, Señor, a vivir una vida que impacte a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean, Padre, y ellos puedan conocerte a ti y ser salvos, porque tu propósito no es tan solo, Señor, salvarnos, sino que nosotros sirvamos como siervos, Padre, para que otros te conozcan y puedan ser ellos salvos, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre, y a caminar contigo, Señor, de forma tal de que los demás, los que no te conocen, te puedan conocer, Señor, y puedan venir a la salvación tuya, porque el deseo tuyo es la salvación de todos los hombres, Padre, por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir en el Evangelio, Padre, todos los días de nuestras vidas, Padre, y sabiendo que la fidelidad hacia ti, Señor, produce un bien para nosotros, inclusive, Señor, en las dificultades que podamos enfrentar, Señor, por el padecimiento de vivir una vida en Cristo Jesús, Señor. Si padecemos por serte fieles a ti, aún todas esas cosas, Señor, obran para bien, Señor. Eso es lo que te aman, Padre. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta noche tú nos recuerdes esta verdad profunda, que no las guardes en nuestras mentes, Señor, y las escribas en las tablas de nuestros corazones para poder caminar en fidelidad contigo, Señor. Que toda persona, Señor, que escuche este mensaje, Padre, pueda recibir, Señor, del Espíritu Santo aquella verdad, Señor, y aquella certeza de que tú guardas a aquellos, Señor, que han entregado y han rendido su corazón hacia ti, que tú eres el encargado de transformarnos, Señor. Que lo único que nosotros necesitamos es permanecer siendo fieles delante de ti. Que tú has entregado a tu Hijo en la cruz del Calvario, Padre, y
que más aún nos has dado tu Espíritu como garantía de que cumplirás tu promesa, Señor, hasta el día de la transformación final, Padre, cuando seamos transformados, cuando se cumpla aquello que está escrito. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Gracias sean dadas a Cristo Jesús, Señor, Padre. Para la gloria de nuestro Señor, para la gloria tuya, Padre. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén.